Bueno, empezaremos con generalidades. Siguiente, por favor. Eh, Vamos a comenzar con lo que es el equipo quirúrgico. Tenemos que saber que está integrado por el cirujano, por el que es el responsable del tratamiento médico, el procedimiento quirúrgico, el ayudante del cirujano, el anestesiólogo, la enfermera circulante y la enfermera instrumentista. Luego vamos a tener lo que es el equipo estéril, que está conformado por el cirujano, a los ayudantes del cirujano y el instrumentista. Estos tienen que realizar el lavado quirúrgico correspondiente y se debe hacer la colocación de batas y guantes estéricos. También tiene que haber un acceso al campo estéril y también usar artículos que estén estériles. Luego tenemos lo que es el equipo no estéril, que está conformado por el anestesiólogo, el circulante y otros miembros. Eh, no tienen contacto con la zona estéril y pero van a trabajar alrededor de ella. Luego, también ellos van a mantener lo que es abastecido el equipo estéril. Y vamos a tener lo que es la asepsia quirúrgica, que es aquel procedimiento que se utiliza para eliminar todos los microorganismos de dicha área. Entonces, para hacer esta asepsia quirúrgica, va a haber procedimientos como el lavado quirúrgico de las manos que debe ser realizado por las personas que están involucradas, por ejemplo, en el proceso quirúrgico, el uso estricto de técnicas estériles y la aplicación de principios de técnicas de asepsia quirúrgica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que es la introducción. Que la introducción tenemos que saber que todo material quirúrgico es todo aquel que va a intervenir en lo que es el proceso quirúrgico. Por ejemplo, lo que es la mesa de operaciones, la mesa de auxiliares, lo que es el equipo de anestesia, etc. También vamos a ver que estos instrumentos son diseñados para ser una herramienta del cirujano y que él puede utilizarlo para realizar maniobras y se utilizan básicamente porque le permiten al doctor, al cirujano, por ejemplo, acceder con más comodidad a zonas pequeñas donde con los dedos tendría mayor dificultad y también permite sujetar con mayor fuerza y precisión, por ejemplo, algunos órganos, tendones, vasos, etc. Luego vamos a tener lo que es la clasificación. Va a ser, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la clasificación va a ser según su composición, su forma, su función y su uso. Acá vamos a ver lo que es según su composición. Primero vamos a tener lo que es el acero inoxidable, que es un metal que se obtiene a partir del hierro, del cromo y carbón, y y crear instrumentos quirúrgicos resistentes a la corrosión. Pero dentro del acero inoxidable vamos a tener los que son el espejo, el adonizado y el ébano. El espejo es brillante y refleja la luz, pero algo algo que no es muy útil es que va a dificultar a la visión del cirujano. El adonizado es mate y es a prueba de resplandor y se puede reducir el resplandor con capas protectoras de níquel y cromo. Luego tenemos el ébano, que es negro y que elimina el resplandor. Y, por ejemplo, el ébano se utiliza para cirugías láser para impedir el reflejo del rayo. Luego vamos a tener lo que es el titanio. Es un instrumento quirúrgico creado para este material y es muy resistente, mucho más que el acero inoxidable. Y tiene propiedades inertes y su alienación es mucho más fuerte. Y algo muy característico de este es que es de ligero, con un peso ligero. Luego tenemos el vitalio. Está conformado por cobalto, cromo y molibdeno. Esta es muy necesario para la fabricación, por ejemplo, de instrumentos quirúrgicos de ortopedia o de implantes dentales, pero algo que no está a favor es que, por ejemplo, si este material está en un ambiente electrolítico como los tejidos corporales, pueden causar corrosión. Entonces, luego tenemos otros metales como, por ejemplo, instrumentos quirúrgicos que están realizados por plata, por oro, tuxteno. Y por ejemplo, en el caso del carburo de tuxteno, va a ser un metal que es bastante duro y se utiliza, por ejemplo, para laminar algunas hojas de corte. Y luego vamos a tener otras,
otros instrumentos que, por ejemplo, puede ser como los instrumentos blindados, que son revestecidos por una técnica llamada blindado de destello, por ejemplo, con materiales como cromo níquel. Y las desventajas de estos instrumentos es que va a haber una formación de óxido, por lo que actualmente ya no se utiliza mucho. Luego, siguiente diapositiva, por favor. Luego vamos a tener según su forma. Según su forma vamos a tener lo de un solo cuerpo, articulado, con cierre o cerrado, con forceps y de fibra. En lo que es de un cuerpo, está conformado por una punta y un cuerpo. Por ejemplo, en este caso podríamos hablar del mango del bisturí, las pinzas de disección. Luego en lo articulado consta de una punta, un cuerpo y articulación, que en este caso serían las pinzas y tijeras, como vemos en la imagen. Luego con cierre y cerrado sería, está conformado por la argolla, articulación, cuerpo y punta y cierre. Y que en este caso sería, por ejemplo, las pinzas de forcipresión. Luego tenemos los forceps, que consta de punta, articulación, cuerpo y forceps. Y esto se utiliza, por ejemplo, en lo que es forceps ginecológicos. Luego tenemos el de fibra, que son aquellos que están constituidos por fibras ópticas de vidrio y recubiertas por elementos de caucho, y esto hace que sean más fuertes y resistentes. Por ejemplo, esto sería para los cistoscopios. Y luego vamos a tener siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva vemos la clasificación según su función. En esta clasificación vamos a ver que es por instrumental de diuresis o corte, separación, apresión, hemostasia, síntesis y drenaje. En lo que son los instrumentos de diuresis o corte, son secciones para cortes y tejidos, y estos se clasifican en los de diuresis roma o diuresis aguda. Y también, y para cortar y separar o extirpar un tejido, por ejemplo, también se puede hacer para cortar material. Este instrumento requiere un manejo muy cuidadoso y al momento de manipularlo para evitar accidentes, por ejemplo. Y en este de instrumentos de diuresis, vamos a tener lo que son los mangos de bisturí, que como dijimos poseen un cuerpo y pueden ser largos o cortos, y recordemos de que también hay lo que son las hojas de bisturí, que son en diferentes calibres pero se adaptan a los mangos. Luego tenemos las tijeras, que son elementos de corte o diéresis y que se utilizan para cortar y extirpar tejidos. También tenemos el electrobisturí, que es un elemento que se utiliza para lo que es corte y coagulación. El bipolar, que es un elemento que se va a utilizar para la hemostasia y también corte de tejidos. Luego tenemos otros elementos, por ejemplo, las cizallas, las curetas, por ejemplo, los esternotomos eléctricos o manuales también. Y tenemos los elementos especializados, que por ejemplo en este caso sería lo que es las sierras eléctricas o manuales. Luego vamos a tener lo que es instrumental de separación. Estos son utilizados para separar o retraer, por ejemplo, la cavidad, algún órgano, y permite al cirujano poder trabajar de manera adecuada en el lugar donde necesita. Entonces pueden haber los manuales, como los separadores de Saint-Miller o de Faribault o de Richardson. Y también van a estar los autoestáticos o fijos, que son ubicados dentro de la cavidad abdominal. Y, por ejemplo, un ejemplo de los fijos serían, por ejemplo, el separador de Balfour abdominal o el de Gosset. También se emplean en cirugías tiroides o neurocirugías, que en este caso sería los separadores de Gelfi, los separadores de mastoides, etc. Y luego tenemos el instrumental de aprehensión, que es utilizado para tomar, agarrar el tejido o estructuras u objetos, que en este caso pueden ser fijos, móviles o elásticos. En lo que son fijos, son aquellos que están considerados para tomar estructuras o un elemento y mantenerlos fijamente. En este caso serían las pinzas de Alice, las pinzas de Judo Alice y las pinzas de Forrest.
y en este caso también tendríamos, como dije antes, los móviles o elásticos que tomamos, son elementos o estructuras en un momento determinado sin mantenerlo sostenible en una posición. Por ejemplo, en este caso serían las pinzas de disección con o sin garras largas, o también las pinzas de bayoneta. Em, Luego vamos a tener lo que es el siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo con la clasificación según su función, vamos a ver lo que es instrumental de homeostasis. Es el instrumental utilizado para realizar homeostasis, por ejemplo, en un vaso grande o en un tejido. Y en este caso, uno de los ejemplos podrían ser las pinzas de mosquito rectas y curvas, las pinzas de Kelly rectas y las pinzas de rosca. Luego de esto vamos a tener lo que es el instrumental de síntesis, que es un instrumental utilizado para suturar tejidos y restablecer la continuidad. Por ejemplo, en este caso sería el portaagujas, la tijera de Mayo-Heyer, la tijera de Post o las pinzas de Krayers. Y luego vamos a tener el instrumental de drenaje, que el objetivo es la limpieza de la misma zona. Y es utilizado generalmente para aspirar y succionar los líquidos de la cavidad del paciente al exterior. Entonces, y luego vamos a seguir con lo que es según su uso, básicos y específicos, que tenemos el instrumental básico y que estos son, por ejemplo, cuando utilizan las cubetas, que pueden ser cubetas generales, medianas o pequeñas en la cirugía. Luego tenemos los instrumentos especiales, que es aquel que se considera especial para un determinado procedimiento. Y luego el instrumento específico, por ejemplo, el instrumental utilizado en un determinado proceso, por ejemplo, un laparoscopio o pinzas de laparoscopía. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá vamos a ver lo que son el cuidado al usar el instrumental. Es muy importante, ya que el personal que se encarga, que esté en contacto con los instrumentos, debe de mantenerlos, de asegurar que se dé bien su uso y de que mantenerlos en un cuidado. Y en el caso de que haya un descuido, el uso inadecuado o la falta de mantenimiento puede producir un fracaso en lo que es el procedimiento quirúrgico. Entonces, algunas recomendaciones que se han visto es para mantener el buen filo del instrumento. Luego reparar las pinzas diseñadas para precisión o campleo. Luego desechar las piezas que ya no pueden ser reparadas. Utilizar desinfectantes y soluciones estériles que garanticen la desinfección de estos instrumentos. También mantener las superficies cortantes en buen estado. No manejar bruscamente estos instrumentos. Y una de las cosas más importantes es emplear los instrumentos exclusivamente con la función que tiene. Luego también, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tener lo que es las funciones de instrumentista, que esta persona es el que conoce las diferentes propiedades y características de cada instrumento que se encuentra en el proceso quirúrgico. Entonces, esta persona constituye una parte fundamental del equipo de trabajo. Entonces, es importante para esto hacer el conteo de instrumentales como agujas, gasas o compresas. También mantener la asepsia del campo quirúrgico y la mesa de Mayo. También entregar el instrumental y suturas anticipadas y recogida del instrumento utilizado y envío para una desinfección adecuada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la mesa de Mayo. La mesa de Mayo va a ser la mesa quirúrgica, donde se va a encontrar dentro de la sala de operaciones y se va a colocar los instrumentos que serán utilizados durante el proceso quirúrgico. Y cada especialidad tiene diferentes instrumentos, pero por lo general en la mayoría de los hospitales se exige como una disposición estándar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuamos con lo que es la mesa circular o de riñón.
Esta mesa es metálica y tiene forma semicircular y en ella se coloca, por ejemplo, la ropa quirúrgica y el instrumental de cirugía general. Para esta preparación se debe colocar una funda que cubra toda la mesa en su totalidad y luego la mesa de riñón se es dividida en tres partes con el objetivo de organizar todo y para que esté listo para la cirugía. Por ejemplo, del lado derecho de la mesa se va a colocar todo lo que es referente a textiles del paciente, como compresas, campos extras y guantes. En el medio de la mesa se distribuirá en 8 partes. La parte superior de izquierda a derecha consta de los instrumentos, por ejemplo, de fijación, de hemostasia, de tracción y separación. Y en la parte inferior de la izquierda hay una distribución que es corte, especialidad, reparación y palangana. Eh, y en el lado izquierdo de la mesa se coloca otras herramientas como por ejemplo suturas, gasas, sondas y bisturí. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes, doctor. Compañeros, mi nombre es Guido Cruz Mamani y seguiremos con el instrumental de diéresis o corte. Siguiente, por favor. El instrumental de diéresis es el instrumental utilizado para el seccionamiento, separación o extirpación de tejidos blandos y duros que cubren el proceso patológico. En sí, diéresis significa cortar y es el inicio de toda intervención quirúrgica. Podemos clasificarla en diéresis roma y diéresis aguda. La diéresis roma se realiza la sección entre dos bordes afilados. En este grupo encontramos a las tijeras. Y a la diéresis aguda, que se realiza con instrumentos específicos de cortes con bordes afilados, y en este grupo los representa los bisturís. Siguiente, por favor. Ya. Hablando primero de los bisturís, estos son instrumentos formados por una hoja desechable con bordes afilados y un mango reutilizable. Estos vienen en sobres estériles que al fijar con el mango es necesario el uso de una pinza. Los calibres, en base a los calibres podemos clasificarlo en pequeñas y grandes. Las pequeñas vienen numeradas en 10, 11, 12 y 15 y estas pueden adaptarse a los mangos número 3 y 7. Las grandes se encuentran en 20, 21 y 22 y se adaptan a los mangos números 4 que pueden ser largos o cortos. Hablando ya de los mangos de bisturí, estos son instrumentos de un solo cuerpo que pueden ser largos, cortos, rectos y curvos también. Los encontramos en números 3, 4 y 7, respectivamente, según el orden como se ve en la imagen. Siguiente, por favor. Ya. Las tijeras. Estos son instrumentos de corte para tejidos blandos, para trozos de colgajos, para extirpación de tejidos y entre otros usos. El corte se da por la aproximación de sus ramas y esto también se utiliza para divulsionar los distintos planos tisulares entre sí. Aquí se mencionan todas las tijeras que vamos a mencionar y hablar en este seminario. Siguiente, por favor. Las tijeras de Mayo son medianamente groseras, pueden ser rectas o curvas, sus puntas son romas o también pueden ser romas agudas. El lomo y el filo no son paralelos y esto le da a la hoja una forma triangular. De estas podemos encontrar las tijeras rectas, que esta es una tijera fuerte utilizada en la sutura, además de otros propósitos. Las tijeras curvas también es una tijera fuerte por el grosor que presenta, y las tijeras, hablando en general, las tijeras de disección están diseñadas solo para cortar tejidos y nunca deben usarse para cortar otros materiales, debido a que el uso inapropiado puede embotar el filo y esto impedirá el funcionamiento correcto. Estas tijeras curvas se utilizan para realizar la tricotomía y también para separar o seccionar tejidos más fuertes como aponeurosis y tendones. Siguiente, por favor. Ya. Seguimos con las tijeras de Metzenbaum. Metzenbaum son tijeras de disección largas, más curvas en la punta y sus puntas pueden ser romas o agudas. Su mango es largo y sus ramas cortas son sumamente afiladas con una superficie de corte pequeños. Se utiliza generalmente para separar y aislar tejidos delicados. Estas también se clasifican en rectas y curvas. Las rectas son para tejidos superficiales y las curvas para tejidos profundos. Siguiente, por favor. Las tijeras Sims, estas tienen la rama cortante más corta y pueden ser rectas curvas al igual que las que ya vimos. Y estas siempre son roma. Estas son utilizadas generalmente para tejidos más firmes. Siguiente, por favor. Las tijeras de iris
Son pequeñas, con puntas muy finas y afiladas, y como su nombre lo indica, son utilizadas en oftalmología. Pueden ser rectas o curvas, al igual que el resto. Siguiente, por favor. Las tijeras de Lister son las más fuertes y pueden ser rectas o curvas con superficies de corte ancho. La hoja presenta, las hojas son romas anguladas y son utilizadas para cortar hilos, gasa, vendas, apósitos, cambos también, y se emplean en cesáreas. Siguiente, por favor. Las tijeras de Litauer son tijeras empleadas en el quirófano y, perdón, son tijeras utilizadas para la extracción de puntos. Y estas tijeras poseen para una concavidad en una hoja para impedir que esta sutura sea levantada de manera excesiva durante la remoción de estos puntos. Siguiente, por favor. Hay muchas otras tijeras, entre las que podemos hablar de las gubias, que estos son instrumentos para seccionar huesos. Está conformado por un bocado con aspecto de cucharilla de bordes filosos. También tenemos las cizallas, que estas son utilizadas para matricectomías principalmente, extracción del lecho unguial en uñas. También podemos mencionar las curetas, a los cinceles, los osteotomos, que son indicados para el corte de sección de huesos. Los costotomos son indicados para realizar la sección a nivel de las costillas. Los craneotomos, que pueden ser eléctricos o manuales, indicados para los cortes o secciones a nivel del cráneo, y los esternotomos, de igual forma, a nivel del esternón. Siguiente, por favor. Hay otros... perdón, siguiente, por favor. Hay otros instrumentos especializados de corte, entre ellos tenemos a las sierras eléctricas o manuales. Estos son instrumentos para seccionar o cortar mediante la fricción el tejido óseo. Esta se utiliza mediante pinzas y está indicado en las amputaciones. También tenemos los perforadores eléctricos o manuales, que de igual forma son otros instrumentos perforantes. Siguiente, por favor. Ahora hablaré de las ligras. Estos son instrumentos de bordes cortantes que se emplean para la sección de tejidos con infección y hueso. Son usados mediante la técnica de raspado. Primero hablaré de la legra de Thomas Gaillard, llamada también la cucharilla de Thomas Gaillard. Se usa para extraer el contenido uterino después del raspado con legra cortante. La legra de Sims es llamada también la cucharilla cortante. Esta se usa para raspar el recubrimiento endocervical y endometrial del útero durante los procedimientos de dilatación y legrado. La legra de Kevorkian es llamada la cucharilla endocervical. Se usa para el raspado o toma de muestras de biopsia del cuello uterino. También tenemos la legra de Henny, llamada también cucharilla para biopsia uterina. Esta se utiliza principalmente para los raspados uterinos. Siguiente, por favor. Siguiendo con los instrumentos de diéresis, tenemos al electrobisturí. El bisturí eléctrico o electrobisturí es un aparato eléctrico que genera corriente en radiofrecuencias controladas que, aplicadas en un punto, es capaz de cortar o eliminar por coagulación, fulguración o desecación el tejido blando mediante la aplicación de esta corriente eléctrica a una determinada que presenta determinadas características. Esta la podemos de esta hay dos tipos: la electrobisturí monopolar, en la cual es solo un electrodo el que interviene, y este electrodo es quien concentra la energía en un punto de contacto. También tenemos el electrobisturí bipolar, que en este caso implica la acción de dos electrodos y son presentados normalmente en forma de pinzas hemostásicas. Los usos principales del electrobisturí radican en la dermatología y en la cirugía plástica. En la dermatología se aplica en lesiones benignas, cuando pues el electrobisturí cuenta con la capacidad de destruir una gran variedad de lesiones benignas en la piel gracias a su graduación de energía y de alcance. Entre las lesiones en las que nos sirven, encontramos a las verrugas. Estas siempre y cuando sean lesiones solitarias y estables. Las verrugas persistentes, dolorosas, no muy numerosas y verrugas filiformes de cuello forman parte de los procedimientos en los que se realiza el electrobisturí. También lo podemos utilizar en las queratosis, tanto actínicas como seborreicas.
en distintas ectasias como hemangiomas capilares, angiomas cavernosos, angioqueratomas, condilomas acuminados, molusco contagioso, telangiectasias y otros angiomas. También se aplican algunas lesiones malignas, en el caso, por ejemplo, de los carcinomas de piel y de las células basales. Se selecciona acertadamente y estas pueden ser tratadas de forma fácil y rápida y eficiente con corretaje y electrofulguración. Este procedimiento tiene que repetirse unas 2 veces para tener una mayor efectividad. Con respecto a la cirugía plástica, es muy usada en el momento de la homeostasis y en cirugías reconstructivas, ya que este equipo médico ahorra tiempo, pues produce menos dolor a los tejidos en comparación a otros métodos de la coagulación. Siguiente, por favor. Los principios básicos del electrobisturí están ligados íntimamente a las propiedades energéticas de las partículas elementales. Las variaciones en la energía de los electrones son radiadas primero en forma de energía electromagnética y viceversa. Entonces, el flujo de electrones tiene un grado de dificultad para circular libremente y por tanto irá cediendo energía mientras va avanzando. Esta dificultad que se genera la llamaríamos resistencia eléctrica y la energía cedida se presenta en forma de calor. Entonces, el organismo humano presenta una resistencia entre 5.000 y 10.000 ohmios al paso de la corriente eléctrica. Esta es la resistencia que genera y entonces el punto eléctrico de contacto, al ser restringido, se concentrará mucha energía en el punto aplicado, generando el calor en el área delimitada del organismo. Hay ciertos puntos a tomar en cuenta con respecto a las precauciones del uso del electrobisturí. Primero es importante asegurarse de actuar sobre pacientes portadores de marcapasos, pues no debemos de interferir con este. También en retirar todo el elemento metálico del paciente con el que se puede interactuar, como pueden ser anillos, brazaletes, cadenas, relojes y otros. También tenemos que evitar que el paciente esté en contacto con partes metálicas ligadas a la tierra. Siempre es bueno utilizar la menor potencia que sea posible. También se debe evitar que el cable del electrodo esté en contacto con el paciente o con otros conductores. Los equipos de electrocirugía liberan generalmente altos voltajes y altas potencias que pueden generar quemaduras y también tenemos que tomar en cuenta este punto. Y por último, con respecto al stand-by, cuando se vayan a realizar conexiones de elementos accesorios, es necesario asegurar que el equipo esté en estado de reposo o stand-by. Siguiente, por favor. Por último, veremos el bisturí armónico o ultrasónico. Este es un dispositivo quirúrgico de alta tecnología cuya función principal es la de disecar, coagular y cortar casos sanguíneos mediante la energía ultrasónica. Este está diseñado para efectuar incisiones y hemostasia simultáneamente. Su desarrollo se fundamenta en el control de las ondas ultrasónicas de alta densidad y la utilización de energía mecánica para el corte y la coagulación del tejido. Se usa generalmente en tejidos blandos con el fin de controlar la hemorragia y reducir al mínimo la lesión térmica. No se recomienda en sí incidir en los huesos ni para la oclusión tubárica con fines anticonceptivos. Sus principios físicos, están en base a los principios del ultrasonido. En sí son ondas sonoras o mecánicas longitudinales de más de 20.000 ciclos por segundo que son capaces de propagarse en cualquier medio, tanto líquido, sólido o gaseoso, y que pueden ser controladas para que produzcan cortes o coagulación. El sistema consta de un generador, una pieza de mano y una cuchilla o tijera. El generador es un microprocesador de energía alterna de alta frecuencia y funciona convirtiendo la energía eléctrica en mecánica. Este produce vibraciones a una frecuencia ultrasónica de 55.500 Hz por vibraciones por segundo, que envía un transductor acústico en la pieza de la mano. Entonces, la pieza de la mano, esta consiste en una serie de cerámicos piezoeléctricos que se expanden y contraen en respuesta a la energía ultrasónica. Esto genera vibración mecánica en esta cuchilla. Y ahora, la cuchilla de titanio, esta se adapta a la pieza de mano y
Además de esto, existe una modalidad tijera que sirve para corte y coagulación. Este puede coagular vasos de hasta 5 milímetros de diámetro. Al vibrar las cuchillas unas 5000 veces por segundo, estiran el tejido a un nivel microscópico, rompiendo los enlaces moleculares. Al vibrar el bisturí armónico entre los tejidos, produce una temperatura cercana a los 80 grados centígrados, que desnaturaliza proteínas, además de formar coágulos que sellan los vasos en un tiempo promedio de 4 segundos. Su capacidad de sellado es 3 veces superior a la presión sistólica y gracias al efecto cavitacional es un buen disector. La, este bisturí armónico produce una lesión térmica con una penetración en el tejido adyacente de entre 0,5 a 1,5 milímetros y al no conducir electricidad a través del paciente puede utilizarse en pacientes con marcapasos o desfibriladores, a diferencia del bisturí eléctrico. Siguiente, por favor. Entre los usos más frecuentes es esencial para diversas cirugías, tanto amidalectomías, en laparoscopías, en cirugía ginecológica, en urología, en traumatología y en cirugías hepáticas colorectales y cardiotorácicas. Entre las ventajas hay, primero, un mínimo daño tisular adyacente, no hay carbonización de tejidos, no utiliza electricidad, no produce humo, además de ser muy preciso. Las precauciones a tomar es que primero la pantalla táctil del generador es muy sensible y no deben utilizarse objetos metálicos puntiagudos en esta pantalla. Además de esto, el paciente no debe ponerse en contacto con piezas metálicas que tengan una conexión a tierra o que tengan una capacitancia apreciable a la tierra, por ejemplo, los apoyos para la mesa del quirófano. Si se sospecha de alguna interferencia electromagnética con otro equipo, se recomienda reorientar el aparato o eliminar las posibles fuentes de interferencia de la habitación como teléfonos, radios, etcétera. También es necesario leer las instrucciones de cualquier bisturí antes de usarlo y seguir las directivas de práctica clínica del hospital con respecto a la cirugía que se vaya a realizar. Por último, también los cables de los electrodos quirúrgicos deben colocarse de manera que evite el contacto con el paciente o con otros electrodos. Siguiente, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Rafael Cazorla Torres. Vamos a empezar a hablar el instrumental de exposición. Siguiente, por favor. Bien, estos van a ser instrumentos utilizados para separar o retraer una cavidad de un órgano durante el proceso quirúrgico con el mínimo trauma posible. Y a su vez, estos también van a ser quienes van a mantener los tejidos o órganos fuera del área de donde está trabajando el cirujano para dar una mejor visión del campo operatorio y facilitar las maniobras quirúrgicas. Este instrumental se va a clasificar básicamente en el instrumental de exposición dinámico y en el instrumental de exposición autoestáticos. En el instrumental de exposición dinámico, o también conocido como separadores dinámicos, va a ser lo que el cirujano va a necesitar a la mano de un ayudante para poderlos utilizar. Son dinámicos porque deben ser controlados, lo que indica que son movibles. Normalmente van a tener mangos de diferentes longitudes que se van a ajustar a la cavidad. Encontramos valvas y separadores dentro de estos. Algunos pueden ser moldeables para adaptarse a la estructura que está siendo retraída. Los extremos de estos separadores pueden ser de forma curva, pueden ser ganchos, espatulados o dentados. Y dentro del instrumental de exposición autoestáticos, o también conocidas como separadores autoestáticos, son los que una vez ejecutado el protocolo de colocación sobre el campo operatorio, se van a quedar fijos. Van a estar hechos para conseguir la separación durante los procedimientos y van a permitir que los ayudantes tengan las manos libres para colaborar con otras tareas con el cirujano. El mecanismo mediante el cual se va a mantener la tensión para la separación pueden ser por medio de cremalleras, por ejemplo, mariposas y tornillos. Van a ser indispensables en la cirugía pleural y abdominal, por ejemplo. Eh, se fijan con compresas a los bordes de la incisión. Siguiente, por favor.
Bien, aquí vamos a ver los tipos de instrumental según lo que hemos dicho. Este es un super resumen. Vamos a pasar a revisarlos de manera más profunda a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Dentro de los tipos de instrumental de exposición dinámico, vamos a tener a la válvula de Dever, que va a ser una lámina seminular ancha con mango. La función que va a tener va a ser separar en profundidad cuando se va a necesitar una gran fuerza y se va a utilizar en la cirugía de tórax abdominal, ¿no? La válvula de Fritsch es una válvula de reborde costal. Va a ser usada en el reborde costal en, en cirugía de tórax abdominal. Después también tenemos la válvula suprapúbica, que va a tener un borde redondeado con curvatura. Va a ser utilizada en procedimientos quirúrgicos por ejemplo, de parto cesáreo y también en cirugía abdominal pélvica. La válvula de Doyen va a ser parecida a la válvula suprapúbica, pero no va a tener esta curvatura característica de la otra. Va a ayudar a traccionar para tener una mejor visión del campo en un ángulo de 90 grados. Em, la vamos a utilizar para separar en profundidad, ¿no? el contenido pélvico. Se va a utilizar en cirugía abdominal pélvica. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Vamos a tener la valva maleable, que va a tener bordes redondos y va a ser maleable gracias a la aleación especial de la cual está hecho de acero inoxidable. Eh, Se puede convertir en una válvula Doyen, por ejemplo, sin mango, utilizada en bordes redondos. Va a ser usada, por ejemplo, en una cirugía abdominal intestinal. Después también vamos a tener el separador de esmarres, que por ejemplo, tenemos otros ejemplos como el Grain, Lahey, Little, Cushing. Van a tener diferentes tamaños y va a variar la forma de su extremo. Va a ser usado en estructuras finas, por ejemplo, en cirugías vasculares, nerviosas y tendinosas. Después vamos a tener el separador de Farah-Beuf, perdón. Estos pueden ser pequeños, grandes, anchos o angostos. Van a variar. Se van a utilizar en planos superficiales de incisiones, por ejemplo, en la piel, en tejido celular subcutáneo, en tejido muscular. Van a ser utilizados comúnmente en casi todas las cirugías. Después tenemos el separador de Mayo Collins, que va a poseer una doble hoja con dientes. Va a ser usado para planos superficiales, usualmente para separar la piel y el tejido subcutáneo. También van a ser utilizados normalmente en todas las cirugías. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos el separador de St. Miller, por ejemplo, que se pueden utilizar sus dos extremos. Un extremo posee tres dientes curvos y el otro extremo es una hoja curva plana. Se va a utilizar para separar tejidos en el oído externo, en el mastoide, seno frontal, en el etmoidea. Nos va a permitir hacer una tracción fina de la piel. Em, va a ser utilizado en abordajes externos, perdón. Después también tenemos el separador de Volkmann, que va a tener un mango y va a poseer entre 2 y 8 dientes que pueden ser agudos o rombos. Se van a usar en heridas estrechas o profundas y van a permitir mantener alejadas las manos del ayudante del campo operatorio. Generalmente son utilizados en todas las cirugías también estos. Después también vamos a tener al separador erinas. Estos pueden tener dientes o no, y su extremo puede terminar simple o doble también. Va a ser utilizado, por ejemplo, en cirugías de cuello, cirugía plástica o fístula arteriovenosa. Después también vamos a tener el separador de Richardson. Va a poseer un mango y una hoja separadora. Va a mantener los tejidos o los órganos fuera del área donde se encuentra trabajando el cirujano. También nos puede ayudar a exponer tejidos de difícil acceso. Va a ser utilizada normalmente en cirugías de tórax. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver el separador de Harrington. Va a poseer una lámina ancha de gran fuerza.
Va a separar vísceras en la cavidad abdominal en una posición profunda. Va a ser utilizada normalmente en cirugías abdominales, por ejemplo. Después también vamos a tener el separador Davidson, que posee una lámina tipo escápula. Va a ser usada para retraer la escápula en una toracotomía. Esta va a ser utilizada en cirugías de tórax. Después también tenemos el separador de Rose, que es un separador doble, que va a separar los bordes de las heridas superficiales. Generalmente van a ser utilizados también en todas las cirugías. Después tenemos el Hartmann, que va a tener una forma característica de es itálica. Puede cargar todos los tejidos de la pared abdominal y la vamos a utilizar principalmente en este tipo de cirugías. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, viendo los tipos instrumentales de exposición autoestáticos, por ejemplo, vamos a tener al separador de Balfour o abdominal, que va a tener un soporte con dos ramas transversas. Una se desliza con un sistema de mariposas con tornillos y la otra va a estar fija. Se acopla a una valva suprapubiana que separa la vejiga en incisiones medianas infraumbilicales. Gracias a este instrumento vamos a ampliar el campo de visión. Normalmente va a ser utilizada en cirugías urológicas y ginecológicas. Después también vamos a tener al separador de Gosset o Sullivan, también conocida O'Connor. Va a ser utilizado en ginecología. Tiene el mismo funcionamiento que la Balfour, pero no va a poseer una valva suprapubiana. Va a ser menos fuerte que la Balfour. Va a mantener los bordes de la incisión. La van a utilizar en cirugías pediátricas y laparotomías. Después tenemos el separador de Finocchieto, que tiene dos brazos con valva y un sistema de cremallera que va a tener un manejo manual articulable. Va a separar, por ejemplo, las paredes del tórax. Se utiliza normalmente en cirugías de tórax. Siguiente, por favor. Bien, el separador de Gelpi va a tener una apertura de 10 centímetros. Va a tener dos anillas, sistema de cremalleras. eh, y de la caja de traba van a nacer dos brazos, los cuales van a terminar en un extremo con un diente. Esta se va a utilizar para separar músculos en cirugías vasculares, en safenectomías, cirugías del peritoneo. Pues tenemos el separador de Wetlaner, que va a tener dientes agudos, tres dientes en una rama y cuatro en la otra. Va a disponer de un cierre en cremallera. Va a sujetar, por ejemplo, tejido muscular, tejido graso. Estas van a ser utilizadas, por ejemplo, en una cirugía ortopédica. Después vamos a tener el separador de Adsum o Travers, que va a tener dos anillas, un sistema de cremalleras. eh, y de la caja de traba van a ser dos brazos, los cuales van a terminar en un extremo con cuatro dientes. Va a fijar los bordes de la incisión y va a ser utilizada en cirugías vasculares o también, por ejemplo, en fístulas arteriovenosas. Después tenemos al espéculo, que tiene valvas en forma de boca de pato, con un mango con sistema de tornillos. Va a lograr la dilatación de la vulva y de las paredes vaginales. Va Esto se utiliza para realizar exámenes o procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ¿no? En ginecología. Siguiente, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Edwin Herrera Damiani y vamos a continuar ahora con lo que va a ser los instrumentales de hemostasia. Siguiente, por favor. Entonces, para hacerlo más breve, vamos a ver que estos instrumentos sirven para, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Que sirven para poder detener una hemorragia. Y la forma básica de estos, pues vamos a verlos como las formas de pinzas o forceps. Las pinzas es lo que vamos a profundizar más. Les deben tomar en cuenta las formas, los tamaños y de acuerdo a los planos que vamos a ver que se van a estar, operando y acorde al vaso que va a sangrar, ¿no? Su funcionalidad, como sabemos, es ocluir. Vamos a ver que pueden ser de forma provisional, los vasos sangrantes para detener esta hemorragia operatoria que puede producirse,
y que se produce también para cortar o también en este caso sujetar o hacer una prensión de los tejidos, ¿no? Vamos a ver las partes de la pinza hemostática. Vamos a ver primero, vamos a ir partiendo desde la imagen, desde abajo hacia arriba. Vamos a ver primero los anillos o ojales, como se mencionan, que es el extremo más proximal. Ahí está, el extremo más proximal, y en los que pueden introducirse principalmente los dedos, ¿no? De acuerdo a esto ya es lo que nosotros podemos manipular. Continuando con esto tenemos los mangos, que se encuentran arriba de estos anillos y definen lo que va a ser la longitud del instrumento, porque esto es algo muy importante, ya que dependiendo de la longitud que va a variar, es de acuerdo al uso para la indicación de la profundidad del abordaje, ¿no? De acuerdo a la profundidad, si es mayor la profundidad, el mango tendrá que ser de una mayor longitud. Antes de seguir, tenemos las cremalleras, ¿no? Estas cremalleras es importante porque es un dispositivo de tipo engranaje que va a asegurar la posición cerrado del instrumento, ¿no? Ya que, por ejemplo, no va a estar sujetando o con los anillos totalmente ahí el calibre de los vasos. Entonces simplemente se va a fijar y se comprime ahí los vasos. Luego tenemos esta caja de trabas, o también se lo denomina clavo de articulación, que es una especie de bisagra que se refiere al mecanismo de lo que va a ser la apertura. Las mandíbulas, que es lo que también lo que va a variar en este caso de las pinzas y lo que vamos a hacer diferentes presentaciones. Acá el objetivo principal o la función va a ser prensar el tejido y va a permitir, ¿no?, asegurar las estructuras que lo sujetan. Va a tener varias presentaciones, desde estriadas, segmentadas, lisas, con dientes o estriadas. Y por último tenemos la punta, ¿no?, que ya sería es el extremo ya más distal del instrumento, que va a tocar prácticamente los tejidos y si el instrumento está cerrado, normalmente lo va a comprimir, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, viendo la clasificación, vamos a tener varias. Vamos a profundizar en unas 3 y luego 4 mostrando los ejemplos. La primera vamos a hacer por las partes. Vamos a ver que como hemos dicho, lo que tenemos que fijarnos para poder distinguirlos va a ser desde las mandíbulas, ya que estas pueden ser rectas, curvas o en ángulo, que posteriormente lo vamos a ver en las imágenes. En las estrías que mencionamos pueden ser horizontales, pueden ser diagonales, longitudinales. Las puntas pueden ser puntiagudas, redondas o con prácticamente o tener un diente. Y también la longitud de estas mandíbulas, de las mandíbulas o de los mangos cuando queremos incidir, ¿no?, en planos más profundos. El uso. Vamos a ver que, de acuerdo, por ejemplo, en lo que pueden ser en este caso de puntas finas, se utilizarán para vasos o estructuras más pequeñas. Si son de ramas más largas y fuertes, se utilizarán para vasos de mayor calibre o estructuras densas o tejido grueso. Y lo importante también distinguir lo que va a ser los de mango largo, ya que esto lo utilizaríamos, como mencionamos, en estructuras profundas o en cavidades corporales. Luego otra característica sería los tejidos a sujetar, ya que pueden ser de acuerdo al estriado, pueden ser longitudinal, pueden ser transversal, pueden ser cruzado. Y algunos ejemplos aquí, por ejemplo, para sujetar un tejido sin dañarlo, es recomendable usar las pinzas, por ejemplo, de Satinsky, ya que presentan en ambas ramas un estriado más cruzado, de tipo longitudinal. Luego tenemos ligeramente un poco más profundas, las de Coley, y que pueden tener unas ramas lisas y también un estriado cruzado, y otras con un formado con una franja más profunda, el de Bakay. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver esta lista de instrumental hemostasia, que lo vamos a ir también con otra clasificación que es importante, de acuerdo al tipo de oclusión que se va a realizar. Entonces vamos a encontrar hemostasias temporales que se van a dividirse en suave o fuerte, y otras que pueden ser definitivas. Como se dice, las temporales pueden ser accionadas porque solamente van a detener este flujo sanguíneo de manera temporal, un poco tiempo corto, y se necesitará un poco más de realización de otros procedimientos sobre cualquier otro tejido. Vamos a ver que pueden ser suaves o fuertes, y por último tenemos las definitivas, que ya es un bloqueo total y necesario de algún vaso, con el fin de suprimir su actividad ya permanente. Siguiente, entonces vamos a ver ya algunos ejemplos demostrativos para que podamos ver lo que es la clasificación. Desde cajón vamos a ir primero, como indiqué, por las hemostasias temporales suaves. Vamos a partir desde las pinzas de Sadinsky. Su uso va a asegurar la oclusión parcial del vaso, y vamos a ver estas variedades que hemos dicho. Ojo, las mandíbulas es lo que va a variar, y los mangos en estas pinzas. Entonces acá en las mandíbulas vamos a ver con una variedad de quijadas o anguladas, ¿no? Siguiente.
Tenemos las pinzas aórticas, en la cual también se asegurará una oclusión vascular durante la cirugía, que obviamente tenga que ser en abordaje de arterias, y pueden ser, como vemos en la parte de arriba, pueden ser, ahí tenemos las formas anguladas, y las demás, bueno, las de abajo pueden ser, ¿no? Que ya vemos que son el mango, son variedades largos, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos las de Crawford, que también aseguran una hemostasia correcta, pero principalmente también en cirugías vasculares o cardiovasculares o de ligadura. Variedades tenemos, por ejemplo, las rectas, como mostramos el de arriba, y curvas, como está netamente lo de abajo, ¿no? Como mencionan, el acero inoxidable puede también dar una característica de primera calidad. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener lo que van a ser las de Bulldog, que tienen una forma característica, igual sirve para ocluir tanto arterias o venas con una tensión correcta y generar un traumatismo mínimo. Vamos a ver desde variedades como vemos la quijada larga. Algo lo característico es que ya no tenemos los anillos, ¿no? Terminan en su porción proximal como un tiro, como parecidos como fueran unas pinzas, y vamos a ver las variedades, ¿no? Que pueden ser quijadas largas, pueden ser, como vemos, su extremo en estas tres imágenes, como vemos, ya saben las cuales son las rectas y las curvas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener las clan intestinal o de Doyen, que igual controlan la hemorragia, pero de manera temporal, por eso se caracterifican todavía en temporal suave, y vamos a tener igual, como las variedades, tenemos el de arriba, pueden ser rectas, y las de abajo curvas, ¿no? También pueden ser de acuerdo a un cerrado largo, y pueden ser sus hojas son flexibles, ¿no? Siguiente, por favor. Las de Forgati. Estas, pues, brindan una oclusión parcial o completa ya de los vasos. Vamos a tener sus variedades. Primero, que pueden ser igual quijadas, y en las que vamos a ver, por ejemplo, pueden ser rectas desde la primera imagen izquierda, y las otras diferentes formas de presentación que pueden ser largas, cortas y los mangos, rectas o anguladas, y la quijada, que también se observa, puede ser reemplazable. También algo que agregar en esta imagen es de que vemos, ¿no? Que en los anillos tienen como arcos dorados, que esto es por el complemento que se le da de tungsteno para que dé una mayor resistencia, ¿no? Como ya se expuso anteriormente. Siguiente, por favor. Tenemos las de Glover, que estas pues también asegurarán una hemostasia durante toda la cirugía cardiovascular. Igual sus variedades tenemos las rectas como vemos arriba, y las de abajo pueden ser angulares y de quijadas, ¿no? Siguiente. Ahora entraríamos a los que serían las hemostasias ya temporales fuertes. En las más comunes, por ejemplo, conocida, es la pinza de mosquito, la de Halsted. Esta tiene pues prácticamente igual, va a ser para asegurar hemostasia de tejidos delicados o vasos de pequeño calibre, ya que es prácticamente un poco más pequeño en comparación a otros que vamos a ir viendo. Tienen sus variedades, como vemos, rectas, la imagen de la izquierda, pueden ser netamente curvas, pueden ser cerrados, ¿no? Y reciben también, como indicamos, este nombre, que pueden ser las pinzas de Halsted. Siguiente, por favor. Luego tendríamos las pinzas de Kocher, que asegura una hemostasia correcta, y pueden ser aplicados para sujetar tejidos. Tenemos igual, pueden ser utilizados para eh, ser rectas o curvas, y son un poco más grandes en comparación, pues, obviamente, a las de mosquito, ¿no? Siguiente. Luego tendríamos las de Kelly, que serían entre un tamaño, por así decirlo, mediano, y igual va a servir para pinzar tanto los vasos o tejidos sangrantes, y tenemos igual, las presentaciones pueden ser rectas, curvas, y en este caso pueden ser cerradas a lo largo de la quijada, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos las de Krail, que estas igual van a asegurar una hemostasia un tanto temporal. Vemos igual su presentación recta, sus curvas, cerradas o largas, y con una quijada también puede ser larga, ¿no? Siguiente, tenemos las de la ley, que esta va a asegurar una hemostasia ya un poco diferente, no solamente para vasos grandes, sino para también la podemos utilizarlo para vías biliares, ¿no? Vemos esta variedad en lo que va a ser en su extremo de las mandíbulas, ¿no? Que pueden ser, ya vemos, como anguladas, ¿no? Que es lo que lo diferencia de los demás. Siguiente, por favor. Tenemos luego la de Genei, que también va a servir igual para ocluir tejidos y asegurar hemostasia. Acá lo diferente que tiene variedades como diente, como vemos, pueden ser único o doble, como vemos en la imagen inferior. Igual, las variaciones pueden ser rectas, curvas o también longitudinales. Siguiente, por favor.
Luego tendríamos las pinzas hemostáticas, su mismo nombre lo va a indicar, ya que va a asegurar prácticamente vasos hemorrágicos, pero de manera individual, y igual podemos ver las presentaciones como vemos rectas, curvas, cerrados y de largo quijada, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos las de cirugía vascular. Estas también tienen una forma diferente. Pueden producir una oclusión arterial o venosa. Tenemos unas variedades nuevamente que pueden ser rectas. Y acá tenemos las formas que pueden formar ángulos, que pueden ser de forma agudo y grave, ¿no? Que se ve en la imagen inferior. Y también, pues, los mangos pueden ser largos, ¿no? Siguiente. Ahora tenemos, por ejemplo, un también conocido las pinzas de Dandy, en las cuales van a asegurar una hemostasia, sobre todo ya para poder distinguirlo de los demás en procedimientos neuroquirúrgicos. Tenemos sus variedades que pueden ser largos, curvas como vemos en las presentaciones, en un lado, que es como se ve en la imagen superior, y también pueden ser cerradas, ¿no? Y por último, tendríamos como un ejemplo las hemostasias definitivas, en las cuales tendríamos el aplicador de Cliff de Raney. Este va a aplicar esta hemostasia definitiva, compresión definitiva, y que es como una forma de clip hemostático, ¿no? Con una incisión que puede utilizarse, por ejemplo, en los cueros cabelludos y tiene una variedad que solamente va a ser un solo tamaño, como vemos en la imagen, ¿no? Siguiente. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Paul Andrea Álvarez Alarcón. Ahora vamos a ver la parte que es instrumental de síntesis. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vemos que la síntesis es una intervención destinada al acercamiento de los tejidos, esos que han sido separados por diéresis y subséresis, y vamos a buscar lo que es una reconstrucción, ya sea a nivel atómico y también a funcional. Y esto, lógicamente, acelera la cicatrización y es tanto a nivel superficial como en el nivel profundo, ¿no? Ahora vamos a ver que está formado, este proceso está formado por agujas quirúrgicas que vamos a ver cómo son y el portaagujas. Siguiente diapositiva, por favor. Primero que nada, una aguja, ¿no? Que es un instrumento metálico punzante. Vamos a ver sus partes y bueno, también lo principal que va a tener es facilitar la unión de los tejidos que se han separado. Ya hemos comentado diéresis y exéresis. Esta es su principal función. En lo que va a ser las partes, tenemos la parte que es el ojo. Ahí que va a ser lo principal, que se abre el hilo, ¿no? El material de sutura. En el cuerpo solo se constituye que es la porción entre el ojo y la punta. Ahora la punta, vamos a ver también a continuación sus diferentes formas, tipos que tiene, ¿no? Redonda, cónica. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora, ¿cómo sujetar una aguja? Bueno, primero que nada vamos a ver que se sujetan con un portaagujas y vamos a ver que es más o menos entre la sutura, un tercio medio de distancia y la punta. Y ahora vamos a ver de segundo paso que al colocar la aguja en el tejido tenemos que hacer la presión según la forma de esta aguja. Por ejemplo, el sentido si es perpendicular a la piel en un ángulo de 90, ¿no? Vamos a tener otras que son curvas, entonces tratamos de hacer una presión en ese sentido. Ahora, el portaagujas debe cogerse entre los dedos pulgar y anular usando el índice para dirigirlo. Ya, y esos son los tres pasos principales. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Dentro de las agujas, vamos, bueno, primero esto. Son agujas traumáticas. ¿Por qué traumáticas? Vemos el ojo. Vemos que el ojo tiene un diámetro mayor a lo que es al hilo, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Que cuando yo esté suturando, las partes, los tejidos superficiales al lugar donde yo estoy suturando van a ser desgarrados. Y luego ya tenemos lo que son agujas atraumáticas. Justamente podemos coincidir que el hilo va perfectamente con lo que va a ser el ojo. Entonces no voy a estar dañando ningún tejido. Ya las agujas con mango o también bueno, estas son más utilizadas en lo que va a ser procedimientos estéticos, son más finas, a nivel bucal se utiliza para, por ejemplo, lo que va a ser procesos de reconstrucción buconasales o bucosenoidales. Acá es donde vamos a utilizar estas agujas y una de las más características es la Riberi de estas agujas con mango, ¿no? Siguiente diapositiva.
Ya, ahora en las agujas vamos a ver rectas, curvas. Antes de pasar a esto, vamos a ver si hay, por ejemplo, hay unas agujas que son, bueno, primero con esto. Si es recta, que es lo que va a ser principalmente para la piel, se usa manualmente y también para los órganos que estén exteriorizados. Cuando es curva es porque pueden ir hasta planos profundos, y una mixta, más que nada la hemos utilizado para lo que son disecciones de cadáveres y autopsias. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, esta era la parte. Lo que va a ser la triangular, cortan el tejido y se usan para suturar tejidos de elevada resistencia. Acá vamos a ver, por ejemplo, qué es la piel, manos, pies y el cuero cabelludo, ¿no? Tejidos que tienen bastante resistencia. Ahora, lo que es cónica o cilíndrica es para los tejidos blandos. Si es tejidos blandos, estamos hablando de párpados, la pared vascular, el peritoneo, la pared intestinal. Ahora, lo que es de espátula, esta es más que nada para el uso en oftalmología. ¿Pero por qué? Porque hace solo una hendidura, no estamos hablando de un hueco ni nada. Ahora, en la Roma, justamente yo quiero preservar el tejido. Si es un tejido parenquimatoso, necesito preservar la función. Entonces, ¿dónde lo uso? En lo que son los tejidos del hígado, del riñón. El tapercut es algo mixto. Vamos a ver que es algo mixto entre lo que es la cónica y lo que es la triangular. Entonces, esto es para unos tejidos más resistentes, ¿no? Tejido conectivo denso, tejido conectivo laxo de algunos, y bueno, los tendones, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya en lo que es un portaagujas. El portaagujas es un instrumento quirúrgico utilizado por médicos y cirujanos para sostener una aguja de sutura, para cerrar heridas durante la sutura y los procedimientos quirúrgicos. Lo utilizamos bastante, esto sirve mucho, ¿por qué? Porque permite manobrear. Está ahí, también tiene un cierto límite, entonces también veo con sus partes, que vamos a ver en cuánto influye, las mandíbulas, la articulación, los mangos. Abajo también ya lo vamos a ver cómo se llaman esos seguros. Y bueno, ya el tamaño es de acuerdo a la aguja, eso tiene que ser relacionado directamente. Eso nos va a facilitar la maniobra. También tenemos que ver la disposición, la distancia al momento también de utilizarlo. Y bueno, el tamaño también está guiado a lo que es la aguja, pero también va a estar guiado a donde queremos intervenir, ¿no? Quirúrgicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Estos son el portaagujas de Mayo-Heger y el portaagujas de Oslen-Heger. En el primero vamos a ver que, bueno, tiene esa herradura de abajo. También vamos a ver que es puntiaguda. Y bueno, en la segunda ya vamos a ver que tiene, en la parte posterior tiene una especie de cuchilla que también funciona para cortar. Son también maniobrables. Siguiente, por favor. Ya, acá vemos la portaagujas de Matthew. Lo principal de esto es que vemos también, también tiene una aguja, también tiene una lámina de tungsteno, pero en la parte de los mangos vemos cómo es que tiene primero, al primer acto de presión se sella, y al segundo acto ya se separa. Y bueno, vemos cómo está, cómo tiene esa facilidad, ¿no? También posee su tijera. Y luego en el portaagujas de Higles ya vemos que este es de uso también estético, para cirugías estéticas. Tiene un mango más redondeado, tiene una, por así decirlo, más redondeado, también está más separado, esto permite mayor maniobración, y como hemos dicho, tiene su lámina de tungsteno en el interior. Siguiente, por favor. Ya, la sutura mecánica. Justamente vamos a ver que se adjudica la intervención de esta técnica a dos húngaros, Fischer y Humer. Fischer ni siquiera era cirujano y se le ocurrió, ¿no? Y bueno, vaya que tuvo una buena idea de cómo hacer este diseño. Permite la sección y sutura de vísceras en tejidos o parénquima. Justamente también tiene unos agrafes, que esto va a permitir mantener la hermeticidad. Y bueno, es bastante maniobrable, ayuda a lo que va a ser la recuperación rápida, y también también se puede utilizar para lo que es evitar cirugías complicadas, ¿no? Porque justamente no hay mucho tiempo de convalecencia, sutura, cicatriza rápido, entonces también lo utilizamos
en estos pacientes que tienen ciertas complicaciones. Siguiente, por favor. Los principios, hemos visto que, bueno, está la gráfica que nos da la hermeticidad, todo, pero hay unos requerimientos que necesitan, ¿no? Primero es un tejido sin tensión, sin fuga, buena hemostasia, adecuada perfusión en los bordes y el lumen adecuado. Dentro de los beneficios vamos a ver que, como hemos dicho, ¿no? Rápido para anastomosar y aproximar los bordes. Disminuye el tiempo operatorio también, el cierre es fiable, hermético y hemostático por los agrafes, el material es reactivo, no presenta más que no presentar reacciones a una rápida sutura y una rápida sección es beneficioso, recupera el peristaltismo rápido, la función también, y disminuye el riesgo de estenosis y fístulas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver los principales, ¿no? Los lineales y los circulares. El modelo TAC, que es el tórax abdominal, se utiliza para realizar resecciones y cierres parciales o totales de vísceras. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar, su mismo nombre lo dice, cierres totales y parciales. Vamos a estar viendo que se puede utilizar a nivel torácico, gástrico, ginecológico o incluso pediátrico. Y bueno, lo que es el TAC roticulator, lo principal es la angulación, es un requisito, tiene que estar en 90 y la rotación del eje de 360 se utiliza para facilitar lo que son los cierres del recto, principalmente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y ya, en los circulares tienen esa principal característica, ¿no? De estenosis parcial o término lateral o término terminal, ¿no? De lo que son las vísceras huecas. Entonces esto nos podría, por ejemplo, estamos haciendo una intervención a nivel gástrica, pero queremos luego remodelar o algunas funciones, entonces este término lateral nos está ayudando a que pueda cumplirse. Tenemos el modelo INTO-INT. Es una colocación de un doble línea de grapas alternas en círculo. Bastantes tienen esta propiedad de la colocación de las grapas alternas. Así como el modelo circular INTO-INT anastomosis. Acá, ¿qué es lo que pasa? También va a colocar una hilera, va a ser doble, de alterna y paralela de las grapas de titanio. Permite mantener una permeabilidad luminosa de la anastomosis. ¿Pero eso es por qué? Porque vemos que en la punta tiene una cuchilla de titanio. Dicha cuchilla de titanio, a todo ese tejido que está sobrando, lo va a seccionar. Entonces me permite mantener justamente esa permeabilidad luminal que queremos, ¿no? Y ya para acabar, el hetero o pustring tiene una aplicación en cirugía intestinal, colorectal, esofágica, gástrica y cardíaca. La mayoría de estos posee esos beneficios, ¿no? Siguiente, por favor. Buenas tardes con todos, mi nombre es Einer Berríos Paza y voy a continuar hablando del instrumental especial. Ya, primero vamos a hablar del láser en cirugía. Los equipos láser son capaces de producir haces de luz con propiedades muy especiales. Se trata de una luz concentrada, acoplada, que no se dispersa y que tiene una única longitud de onda. En los últimos tiempos se han desarrollado infinidad de aplicaciones de este tipo de luz en diversas áreas de la ciencia, y en la medicina la cirugía con láser ha tenido mucho éxito en áreas como oftalmología y dermatología. Esto se debe fundamentalmente a que la cirugía con láser permite cortar y cauterizar determinados tejidos en pocos segundos sin causar sangrados y sin dañar el tejido sano de los alrededores. Dentro de esto tenemos dos tipos, los de alta potencia y los de baja potencia. Siguiente diapositiva, por favor. Primero vamos a empezar con los láseres de alta potencia. En estos, el efecto térmico de la radiación láser es de elevada potencia. Sobre los tejidos es la base del denominado láser quirúrgico. Sus requerimientos básicos son tener una potencia elevada, emisión continua o alta tasa de impulsos y una longitud de onda que facilite una buena absorción tisular. Como ejemplos vamos a tener al láser de rubí, que fue utilizado en los primeros estudios sobre el láser como fotocoagulador oftalmológico, con resultados muy satisfactorios en el tratamiento del desprendimiento de retina. Más tarde fue sustituido por el láser de argón, por lo que se ha disminuido su uso en la actualidad. Otro tipo de láser es el de dióxido de carbono. Este es uno de los láseres quirúrgicos por excelencia, ya que posee una alta precisión y consigue que las pérdidas sanguíneas sean mínimas en comparación con otros instrumentos de corte. Este va a emitir una radiación infrarroja con una longitud de onda de 10.600 nanómetros,
Una característica fundamental de este tipo de láser es el mínimo daño residual que produce sobre el tejido en que actúa, por lo que reduce considerablemente la formación del tejido cicatrizal. Sus aplicaciones más importantes se desarrollan en la cirugía en general, cirugía plástica, ginecología y neurocirugía, donde va a emplear potencias que van desde los 4 hasta los 35 watts. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de otros tipos de láser, de estos láser de alta potencia, tenemos al láser de argón. Como ya mencioné, este desplazó al láser de rubí en el área oftalmológica por su radiación de color verde de 414 nanómetros de longitud de onda. Presenta mayor absorción intravascular. Los láseres de argón también son utilizados actualmente en oftalmología, permitiendo impactos de 10 a 100 nanómetros de diámetro en tiempos de exposición de 1 a 10 a 1 a 100 segundos. Sus aplicaciones más importantes son en oftalmología, en dermatología, en gastroenterología y neurocirugía. Por último, el láser de neodimio YAG. YAG es la abreviatura de itrio aluminio granate. Si bien presenta una menor absorción tisular que los anteriores láseres de alta potencia, posee una potencia de salida mucho mayor, de 20 a 120 watts. Su radiación puede transmitirse por fibra óptica con escasa pérdida de potencia, lo que lo hace idóneo para cirugía endoscópica. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos a los láseres de baja potencia. Estos trabajan con potencias inferiores a las de los quirúrgicos, es decir, en milivatios, y elevan la temperatura tisular, y su acción se basa principalmente en efectos fotoquímicos. Dentro de estos vamos a tener al láser de helio-neón. Fue el primer láser de funcionamiento continuo y aún sigue siendo uno de los sistemas de láser más empleados en la actualidad. De las líneas que es capaz de emitir, la línea roja continua de 632.8 nanómetros es la que ha sido más utilizada y tiene una gran importancia en la seroterapia bioestimulativa. El siguiente láser, que es el láser de arsenio de galio. Existen diversos semiconductores de arsenio-galio. El más común de ellos solo funciona de forma pulsátil a temperatura ambiente. Consigue potencias medias de algunos milivatios con una emisión de 904.6 nanómetros de longitud de onda. Este va a dar analgesia en la zona irradiada, va a tener también una acción antiedematosa y antiinflamatoria, así como va a ayudar a la cicatrización de heridas de difícil evolución. Como otro láser tenemos al de CO2 desfocalizado. Ya mencioné al láser de CO2 quirúrgico que trabaja a potencias elevadas en vatios. Sin embargo, este tipo de láser también puede actuar a potencias inferiores en milivatios si se desfocaliza el haz. De este modo se obtiene un efecto terapéutico y bioestimulante. La principal ventaja que presenta es que consigue dosis superiores que los equipos anteriores, y este láser trabaja a potencias medias que oscilan entre los 80 a 110 milivatios. El inconveniente es el elevado coste de estos equipos. Dentro de las ventajas del láser en cirugía vamos a tener que nos dan la posibilidad de cortar, coagular y vaporizar los tejidos sin tocarlos o con una manipulación mínima. Esto va a traducirse en una disminución del tiempo operatorio. Además, hay reducción de la hemorragia, lo cual va a permitir intervenir a enfermos con trastornos de la coagulación. Tiene un paso inocuo a través de zonas infectadas y acceso más fácil a las cavidades del cuerpo. Las indicaciones de láser en cirugía, vamos a ver que el láser de neodimio YAG tiene la ventaja de poderse transmitir por fibras ópticas, con lo cual se puede llevar a las cavidades a través de endoscopios. Es utilizado para el tratamiento de lesiones del esófago, estómago y colon. En otorrinolaringología y cirugía maxilofacial, permite la ejecución incruenta de intervenciones para las lesiones de la cavidad oral, faringe y laringe. En neurocirugía, el láser, en especial el de CO2, ha demostrado utilidad en la exéresis de los meningiomas de gran tamaño o localizados en zonas críticas, que se pueden evaporar con un mínimo de retracción y de sangrado. En la cirugía estética vemos que se usan para la eliminación de varices, estrías, manchas solares, lunares y tatuajes. Además, con la cirugía láser también se puede disminuir la apariencia de arrugas en la piel. En dermatología nos permite extirpar lesiones precancerosas, remover vasos sanguíneos dilatados del rostro. En oftalmología, la cirugía láser constituye un tratamiento efectivo para casos de miopía, hipermetropía y astigmatismo.
En urología, en la actualidad es posible solucionar la hiperplasia prostática benigna con cirugía láser, que es un tratamiento mínimamente invasivo que permite una rápida recuperación del paciente. Dentro de las precauciones debemos de tener en cuenta que no debe realizarse el láser de baja potencia sobre pacientes con carcinoma activo o sobre ciertas lesiones con potencial de malignidad. Debe evitarse la exposición directa en los ojos por la posibilidad de daño en la retina. Y aunque no se han publicado reacciones teratogénicas, no se recomienda irradiación sobre el abdomen de embarazadas, especialmente en el primer trimestre. Una contraindicación formal es la irradiación en zonas con tendencia a la hemorragia, debido a que hay una posibilidad de que el láser induzca la vasodilatación de la zona. Puede estimular también algunos agentes infecciosos como la Escherichia coli, por lo que es aconsejable tener cuidado en la aplicación de laserterapia de baja potencia en tejidos infectados. La irradiación sobre el cuello y la región precordial en los pacientes con cardiopatía podría producir modificaciones de la función cardíaca y no es aconsejable la irradiación sobre zonas fotosensibles. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos a las ondas de choque. Una onda de choque es una onda acústica que transporta gran energía hasta los puntos dolorosos y tejidos fibrosos o musculoesqueléticos en condiciones subagudas, subcrónicas y crónicas. También están siendo ampliamente utilizadas en el tratamiento desintegrador de los cálculos renales y pancreáticos. La terapia de onda de choque puede causar microscópicos efectos biológicos intersticiales y extracelulares que producen una mecanotransducción que va a fomentar la regeneración de tejidos. Es por esto que puede producir los siguientes efectos. Por ejemplo, tenemos al efecto analgésico por la destrucción de terminaciones nerviosas no mielinizadas o por inhibición medular e inhibición de terminaciones nerviosas. Al efecto antiinflamatorio por degradación de los mediadores de la inflamación o por hipertermia inducida. También vamos a ver que produce un aumento temporal de la vascularización por parálisis simpática inducida por las ondas de choque. Va a haber una activación de la angiogénesis o formación de los nuevos vasos sanguíneos por la ruptura intraendotelial de los capilares con migración de las células endoteliales al espacio intersticial y activación del factor angiogénico. Va a haber una fragmentación de los depósitos de calcio. Esto se produce por el efecto mecánico de las ondas sobre los depósitos cálcicos mediante fuerzas tensiles dinámicas en el propio estrato cálcico. Y va a producir una neoostógenesis en procesos de pseudoartrosis y retardos de consolidación. Dentro de sus indicaciones vamos a ver que está indicado en hombro doloroso con o sin depósitos calcáreos, en aquilodinia, en síndrome del tracto iliotibial proximal por rozamiento, en epicondilitis, en síndrome del ápice de la patela, en síndrome de estrés tibial, en tendinosis generales, en las inserciones tendinosas, en acupuntura y en puntos de gatillos musculares. Como contraindicaciones, tenemos que no se debe realizar en pacientes con trastornos de coagulación de la sangre, como la hemofilia, o cuando el paciente toma anticoagulantes, sobre todo el Marcumar. En pacientes con carcinoma tampoco debe ser realizado, en pacientes embarazadas, en polineuropatía, en el caso de diabetes mellitus, en inflamaciones agudas con focos purulentos en el área de tratamiento, en niños en edad de crecimiento, cuando el paciente va a tener un tratamiento con cortisona hasta 6 semanas antes del primer tratamiento, y generalmente no se debe tratar con ondas de choque encima de tejido lleno de aire y en el área de nervios y vasos grandes en la columna y en la cabeza. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, vamos a ver a la cirugía robótica y la telepresencia. Este es un procedimiento quirúrgico realizado con tecnología que facilita la interacción entre el cirujano y el paciente, donde las herramientas permiten repetir tareas con precisión, corregir las deficiencias humanas y potenciar habilidades. Vamos a ver que tenemos el principio físico Da Vinci estándar, que es el robot quirúrgico más usado. Dentro de sus partes vamos a tener a la consola maestra, que es una mesa de control conformada por mandos y varios pedales, que van a permitir el control de los brazos robotizados. El cirujano maneja estos controles sentado, mientras que observa una imagen tridimensional en un ambiente de inmersión total, apoyado en un visor binocular que lo aísla del mundo exterior.
La columna de visión es una computadora que va a contener los componentes de video, el equipo de procesamiento de imágenes, la fuente de luz, el insuflador de dióxido de carbono, entre otros. A través de esta interfaz, el cirujano puede realizar la cirugía ampliando o disminuyendo sus movimientos. El software tiene la capacidad de corregir cualquier error que pueda cometer el cirujano, potencia sus habilidades y le da una mayor precisión a la hora de actuar. Por último, el carro robótico, robot esclavo, que está conectado a la computadora y a la consola maestra, está compuesto por 3 brazos, de los cuales uno contiene el manipulador para la cámara y los otros son manipuladores de instrumentos que simulan los movimientos dirigidos por el cirujano. Dentro de las indicaciones de este estudio vamos a tener que tiene un gran impacto en especialidades médicas, pues su intervención es mínima y va a alcanzar lugares pequeños a los que no podría llegar el brazo humano. En neurología se usa en nefrectomías y pieloplastías. En cirugía general se usa en cirugía esofágica, en ginecología se usa en histerectomía con linfadenectomía pélvica y paraórtica, en la cirugía cardiotorácica en reparación de válvula mitral sin esternotomía, en la cirugía torácica cualquier procedimiento que se pueda realizar mediante una toracoscopía, en cirugía maxilofacial en resecciones de en tumores de lengua y amígdalas, y en otorrinolaringología en el tratamiento de neoplasias. Dentro de las ventajas de este estudio vamos a ver que vamos a tener una visión tridimensional, ya que el manejo de la cámara por el propio cirujano va a permitir ver los órganos con más detalle. Permite también una mayor precisión en los movimientos. El robot va a ejecutar las acciones que le son ordenadas por el médico, editándola por medio de un sistema de cómputo. Va a otorgar mayor libertad de movimiento al cirujano que en una cirugía laparoscópica tradicional, lo que permite que sea más fácil realizar las suturas y atar nudos. Reduce el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes, reduce también el tiempo de convalecencia, mejores resultados funcionales y menor pérdida sanguínea. Permite realizar operaciones a distancia, lo cual evita desplazar al paciente, tanto al paciente como al médico que lo efectúa. Hay una mayor comodidad para el cirujano, evitando largas horas de pie, y la invasión en este estudio es mínima. Dentro de sus precauciones y o desventajas, vamos a tener que hay un alto costo de compra y de mantención de los equipos. El periodo de aprendizaje del método también es más largo. El rango de movimiento es limitado a 5 milímetros. Existe una dificultad en la programación del sistema. Estos equipos pueden llegar a ser obsoletos. Hay menor sensación táctil. Reduce la posibilidad de tener un ayudante quirúrgico. Puede tomar más tiempo que una laparoscopía o una laparotomía tradicional. Y por último, que se necesita de un mayor tiempo de anestesia para preparar el robot, lo que puede poner en riesgo al paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Eso sería todo de nuestra exposición. Muchas gracias. Muy bien, la exposición que ha cubierto los aspectos del tema. Para redondear ciertos aspectos, a ver, pon la presentación en vista de, vamos a poner lo más relevante. También aprovecho para decirles a los ponentes que el correo no importa en varios archivos, porque OneDrive a veces es medio que no entra bien, entonces me lo mandan a mi correo directo, ¿ya? Entonces esa invocación les hago para que conste la evaluación que vamos a hacer a los intervinientes en el seminario. Entonces tengo que contar con la evidencia del seminario que han mandado. Igualmente la asistencia que ya la he recibido de los el resto de alumnos que han concurrido, ¿ya? Muy bien, entonces no se olviden eso, ¿eh? No importa, pátanlo en dos el archivo, pero me lo mandan a mi correo, no institucional o con el OneDrive.